Lo primero, agradecer a los organizadores y en especial a José Antonio Gómez Pintado y a Ana Elisa, a la Fundación Gómez Pintado, por habernos invitado. Nosotros nos conocimos hace unos meses en el interior de Galicia, en un pueblo de Galicia, en Aveiga, en El Recurso, en las masas forestales. Y la verdad es que, bueno, coincidimos en aquel momento, pues, bueno, pues aglutinamos allí una serie y compartimos una serie de experiencias que creo que fueron muy enriquecedoras para todos. Bueno, ellos nos han invitado, me habéis invitado a compartir un poco lo que estamos haciendo en Galicia. Posiblemente, aunque la jornada es cómo y por qué, mi presentación es por qué y cómo, cómo lo estamos haciendo. Vale, de una manera muy rápida, yo os quiero trasladar un poco lo que supone en Galicia la cadena forestal madera, la importancia que tiene. Galicia apenas con el 6% del territorio nacional, pues tenemos poco más que 1,5 millones de hectáreas arboladas, pero lo más importante de todo, supone que cortamos al año casi 10 millones de metros cúbicos de madera, lo cual supone más de la mitad de toda la madera que se corta en el Estado español. Pues dependiendo del año estamos entre el 50 y el 55% de toda la madera que se corta en el Estado español. La importancia de todo eso pues queda reflejado posiblemente en el Pampa que aparece allí, pues cómo se distribuye a lo largo de todo el territorio pues esta cadena forestal madera. O sea, pues en esos 310 ayuntamientos de Galicia, cómo tiene el peso específico de la parte industrial de la madera, las cortas, la transformación, se distribuye en todo el territorio. De ahí la importancia del sector y de que el gobierno gallego lo ha declarado, ha sido el sexto sector económico declarado como estratégico en Galicia, junto con el naval, el metal, la automoción, las TICs y la logística. El sector forestal madera fue el sexto sector económico declarado como estratégico. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos el recurso, hay masas, esas fotos que están ahí arriba es de La Veiga, donde nos conocimos en Orense, tenemos el recurso, tenemos los aprovechamientos, la madera lo tenemos y tenemos el sector industrial, la transformación, la primera, la segunda y la tercera transformación de la madera en Galicia. Y de un sector de economía circular, o sea, aprovechamos el monte, se aprovecha, se gestiona de una manera sostenible y volvemos a empezar. O sea, es un... Bueno, lo habéis dicho, yo no voy a hablar ya más sobre la madera, lo habéis dicho y probablemente a lo largo de la mañana se vuelva a decir mucho más, la importancia del recurso, pero sobre todo la importancia que tiene la madera. José Antonio lo dijo. En su día se utilizó mucho en construcción, la madera desapareció de la construcción prácticamente, sustituido por otros materiales. Yo creo que volvemos a estar en un momento en el que la madera va a volver a ser un protagonista importante, pero no único, sino con el resto de los materiales que existen en la construcción. Hay que optimizarlos, cómo los utilizamos y, sobre todo, algo muy importante, que también yo pondré algo de ello, cómo lo hibridamos con otros materiales. Todos los materiales que tenemos están a disposición, cada uno funcionan de una manera y cómo los optimizamos en la construcción. Eso es clave para el futuro que tenemos por delante. O incluso cómo lo reciclamos. La madera tiene muchas vidas, puede acabar en la construcción, pero puede volver a reciclarse, puede volver a reutilizarse en otros materiales. Eso es también otra de las grandes oportunidades que nos brinda la madera. Bien, ese es el porqué, porque tenemos ese sector estratégico en Galicia y cómo estamos haciendo nosotros. Yo ahora, pues en los 15 minutos que me quedan, os trataré de trasladaros qué estamos haciendo, cómo apoyamos, por un lado, nuestras iniciativas directas con distintos departamentos de la Xunta, o sea, actuaciones directas que hace la Administración. Nosotros los denominamos proyectos faro, que sirvan para que, bueno, pues se vean, la gente los vea, lo pueda utilizar, nos quitemos de encima ciertas connotaciones negativas que tiene la madera y que siguen saliendo por ahí. Yo creo que no bien intencionadamente, a veces malintencionadamente o a veces por falta de conocimiento. Y luego, pues, las iniciativas que tenemos de fomento directo, de apoyo a tanto empresas como a particulares. Bueno,
Algo que nosotros nos apoyamos en ellos porque fue de las primeras iniciativas que hicimos, pues tener para los distintos departamentos de la Xunta de Galicia pues una guía que apoye, que les dé soporte para la contratación y para el uso en madera. O sea, pues una guía de apoyo a la contratación pública. Algo muy sencillo, pero muy necesario. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora para los técnicos y para todo el personal de los distintos departamentos la madera era un material nuevo. O sea, pues hace 4, 5 o 6 años pues muchos de los técnicos a nosotros nos tocó hacer una labor de pedagogía importante con todos los técnicos para el uso de un material que para ellos era nuevo, no lo conocían, no lo sabían utilizar y es fundamental. O sea, y ahora veremos algún ejemplo. A nosotros cuando empezamos a trabajar con la gente del Servicio Gallego de Salud, a empezar a construir edificaciones en madera, muchos de ellos casi no querían oír hablar de ese tema, no sabían cómo utilizarlo, no sabían cómo enfrentarse a ello y poco a poco pues lo fueron entendiendo, lo fueron incorporando, fueron aprendiendo y ahora pues algunos de ellos pues son, vamos, forofos o defensores del uso. Que ya os digo, no en exclusiva, no tiene por qué ser en exclusiva en la construcción. Realmente estos documentos les sirven de apoyo y de entender, sobre todo de poder entender cómo, lo que es y cómo se puede utilizar. Vale, ahora, durante un rato, os enseñaré ejemplos, realmente son ejemplos, como digo yo, pues lo más interesante, como una imagen vale más que 1000 palabras, pues imágenes todo de proyectos, algunos de ellos más avanzados, algunos rematados también, de distintos proyectos con distintos departamentos que hemos ido acometiendo, tanto con la Agencia Gallega de Infraestructuras, el Servicio Gallego de Salud, el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, con algún otro departamento de medio rural, en algunas construcciones en el rural o incluso algunos proyectos que tenemos con nuevos productos. Eso, lo que os hablaba de los nuevos productos híbridos, pues cemento-madera o cemento metal-madera o metal-madera, ¿vale? Vale, el primer ejemplo, los primeros ejemplos que os traigo pues son las distintas construcciones que abordamos con el Servicio Gallego de Salud. El Servicio Gallego de Salud fue el primer departamento que a través de la Agencia Gallega de la Industria Forestal y con nuestro Centro de Innovación y Servicios de la Madera, pues empezamos a abordar este tipo de construcciones. Son centros de salud, son puntos de atención continuada. Vamos a ver ahora algunos más pequeños, otros más grandes, no todos son iguales, no todos construidos igual. Este en concreto pues es el PAC de Laracha. Laracha es un ayuntamiento que está en el ámbito de la zona metropolitana de Coruña, donde bueno, pues, se acometió con madera, con entramado ligero, incluso con uso de CLT. Aquí fue donde se empezó a utilizar pues, materiales que hasta entonces no estaban utilizando los arquitectos, utilizando CLT, utilizando entramado ligero, que para ellos era una novedad. No lo habían utilizado nunca, no sabían cómo, hasta cierto punto, no es que no supiesen, sabían, pero no se atrevían, por decirlo de algún modo. Bueno, pues eso sale. Sí es cierto que ya no solo ellos, sino incluso los usuarios, para los usuarios de estos centros, la verdad es que están encantados, o sea, es otra cosa, o sea, entran en unas edificaciones y en unos servicios públicos muy distintos a lo que estaban acostumbrados a ver, mucho más amigable, por decirlo de algún modo, y la gente se aproxima a un ámbito mucho más, bueno, la palabra yo creo que es esa, amigable y armonioso. Este es otro centro de salud en Porriño, en el área metropolitana de Vigo. Como veis ahí, es un edificio ya completamente distinto, ya tiene alturas, eso es un edificio con 3, 4 alturas, donde está hecho todo en CLT. Quizás en este con más CLT de la cuenta, o sea, los arquitectos en los primeros, pues como todos, nos solemos curar en salud. Posiblemente ahora alguno de ellos ya está en una segunda fase, en tratar de optimizar. La verdad es que tenemos que optimizar los recursos, o sea, no podemos consumir más que lo que tenemos que adaptarnos. Aquí utilizamos, en esta construcción en concreto, quizás esté sobredimensionada, tendemos a curarnos en salud, a utilizar, pero tenemos que ir más allá, hay que optimizar el recurso y tenemos que optimizar lo que tenemos para hacer más con menos, por decirlo de algún modo. Bueno, todo eso está en CLT, está en construcción, ahora ya está más avanzado. Pues esa foto más grande es de
de octubre, noviembre del año pasado, o sea, la construcción sigue avanzando, esa es la infografía de cómo va a quedar y bueno, veis un poco cómo es. Prácticamente todo está industrializado, son paneles, es construcción muy limpia, todos los arquitectos lo dicen, que es la construcción muy limpia, o sea, ahí se construye rápida, o sea, se levanta la estructura muy rápidamente y los instaladores entran detrás pues, electricistas, telecomunicaciones o lo que queráis, porque además estos son centros con instalaciones muy específicas, los centros de salud tienen equipamientos muy específicos y entran a trabajar muy rápidamente. Este es otro, en Porriño, también otro centro, bueno, pues este en concreto pues, también es de CLT, tiene entramado ligero y bueno, la parte de la fachada está todo hecho con madera termotratada. Bueno, son distintos ejemplos que tenemos. Este es uno que está en Abegondo, próximo a Coruña, también todo hecho en madera. Bueno, la última visita que hicimos aquí con los médicos y los enfermeros que trabajan en un centro que está al lado estaban encantados. Cuando lo veían ya, vamos, ya se veían, ya se querían ir a trabajar a él. Decían, no, dejamos el que tenemos al lado, que hagan algo con él y nosotros queremos venir aquí lo antes posible. Y lo que sí os vuelvo a decir, o sea, algo que va muy rápido, o sea, que es rápido de poner en marcha y de levantar. Aquí, como veis, estos son los elementos mixtos de los que os hablaba. Estos son los primeros que estamos sacando, que sí que es fruto de la colaboración entre un centro de investigación, PEMADE, y un grupo, Rodiñas, que es un grupo que se dedica a los prefabricados, los anteriores prefabricados, pero realmente ya se dedica a la construcción industrializada, en hormigón, en acero, y está metiendo elementos mixtos, ya está haciendo elementos mixtos. Esto es el centro de protonterapia del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, donde está ya bastante avanzado. Esa es una foto de hace poco, me tocó estar porque tengo una de mis hijas en el hospital y le hice una foto cómo estaba de avanzado y ya con los elementos de forjado colocados en todo. Sí, es verdad que es un edificio de 2, 3 alturas, no es que sea un edificio de mucha altura, pero sí con todos esos elementos mixtos, los cuales optimizan el uso de los materiales. Esto es algo que es una construcción en altura, ya son bastantes plantas de otro centro de salud en Orense, en la ciudad de Orense, donde se va a construir, se va a demoler el existente, era un edificio viejo de los años 70, con ya mucho recorrido, y se va a sustituir prácticamente por una construcción ya en altura, toda en madera también. Sí es cierto que esto está todavía en fase de proyecto. Otro tipo de construcciones, estos son de las bases operativas del Servicio de Defensa contra Incendios, que se construyen en la zona en los montes, que es donde están estas bases operativas. Bueno, ya algo vinculado al rural y donde se puede hacer también con madera. O este tipo de instalaciones que son, bueno, esto es madera termotratada en fachada, es una instalación, un centro de formación en un vivero forestal. Y esto es una vivienda que acaba de adjudicar un grupo de viviendas que acaba de adjudicar el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo. Eran, creo recordar, varios lotes de 56 viviendas. Uno de ellos, se acaba de adjudicar a una de las propuestas que había. Era todo con construcción industrializada y esta propuesta iba toda en madera. Y han adjudicado, creo recordar, si mal no recuerdo, eran entre 15 y 18 viviendas. Uno de los lotes de esos 56 viviendas son viviendas de promoción pública para alquiler, para puesta en el mercado en alquiler, ¿vale? Esto es un ejemplo también de rehabilitación, que son otras cosas que hacemos. Esta es la sede que tiene la Universidad de Vigo en Vigo, en el casco histórico de Vigo, donde se rehabilitó esa sede. Inicialmente era el Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Vigo. Y bueno, pues esa fue la restauración que se hizo con apoyo del centro del CIS Madera, dependiente de nosotros, de todo el edificio. Muchas de estas construcciones, esta en concreto, ha sido premiada, están por ahí en los premios. Yo no voy a presumir de premios porque tienen que presumir los arquitectos y los técnicos que están detrás de ellos, pero muchos de ellos han sido premiados en distintas convocatorias. Y esto es lo que os digo, que son los elementos mixtos. Aquí estamos trabajando, nosotros apoyamos a los centros de investigación
investigación, en concreto este SPEMADE, un centro de la Universidad de Santiago de Compostela, donde estamos trabajando ya con elementos mixtos. No solo el uso de la madera es un elemento más y debe hibridarse con estos elementos mixtos. Pues aquí veis distintos forjados donde, combinando materiales, donde los materiales funcionan de una o de otra manera en paramentos verticales o paramentos horizontales y optimizando el uso de estos materiales. Esto es clave para lo que hablaba José Antonio, para la descarbonización, para bajar la huella de carbono de las construcciones. No tiene por qué hacerse todo en madera. La madera tiene su uso y puede haber edificaciones que sean todas en madera o no, y edificaciones o construcciones con elementos mixtos. Yo creo que esto es la clave para avanzar, sobre todo en el uso. Bueno, la rehabilitación, nosotros también, la rehabilitación, bien sean de elementos históricos, estos son construcciones históricas, la Catedral de Santiago, la rehabilitación de la cubierta de la Catedral de Santiago, o el Palacete de Lourizán, de Montero Ríos, donde también estamos trabajando en la rehabilitación del mismo, pues lo típico, rehabilitar el uso de la madera, que en su día se utilizó en muchos de estos elementos. Bueno, estos son elementos patrimoniales, bienes de interés cultural, pero también existen construcciones, sobre todo en el rural, y en la parte urbana, como decía José Antonio, pues en barrios de ciudades donde existen edificaciones tradicionales que se pueden volver a tener segundas y terceras vidas. Vale, eso es lo que estamos nosotros haciendo directamente desde la Administración, lo que nosotros llamamos proyectos Faro, para que sirvan de referencia. Y después las líneas, ahora os voy a contar rápidamente un poco las líneas que tenemos de apoyo tanto a familias como a pymes para el uso de la madera. Realmente, de una manera muy rápida, y podéis entrar en nuestra página web y lo podéis ver, las ayudas van dirigidas a apoyar la redacción de proyectos, tanto a particulares, a familias o a empresas, y la propia ejecución de los proyectos en sí, para el uso de la madera. Pero para el uso de la madera tiene que usarse como mínimo, creo que está por ahí, un 20% del presupuesto de los proyectos o de la ejecución. Tiene que utilizarse madera, pero madera en estructura. No se computa madera pues, interior, carpintería y demás, sino realmente es el uso de la madera en construcción. Bueno, sí es cierto que apoyamos la redacción de los proyectos y la construcción, pero como normalmente se demora en el tiempo, no es algo inmediato, pues la gente tiene un plazo para llevar a cabo la ejecución. Ahí veis los plazos y los requerimientos para ello. Las intensidades de ayuda pues, van condicionadas al uso de la madera, pues tienen más apoyo en función del porcentaje de madera que se utilice, el 20, el 30, el 40%, pues se incrementa el apoyo que nosotros podemos darle, lo mismo que el porcentaje que le damos. Se arranca en un 50% de lo que podemos, con esos límites, de lo que podemos subvencionarle, y después, en función, si la madera procede de montes gallegos, si la madera tiene marcas de calidad o si está trazada, si procede de montes de gestión forestal sostenible, pues tiene una prima, tiene ese 10% más o ese otro 10% y puede llegar a ese 70%. O sea, pues hay una serie de rangos que primamos el uso de la madera en mayor medida o las condiciones de la madera, de dónde viene, para tratar de apoyar pues, nuestro sector, que no es en exclusiva, ya os digo, no solo se apoya la construcción con madera proveniente de nuestros montes, sino incluso de otros. Incluso no solo viviendas unifamiliares, sino incluso también construcción, edificación en altura. ¿Vale? Y esto es un poco los números. ¿Existe demanda? Me diréis, ¿hay demanda de esto? Pues sí, nosotros arrancamos con estas convocatorias de ayudas en el año 20, llevamos 3 en el año 24, posiblemente en el 26 saquemos la 4ª convocatoria, y veis cómo hemos ido haciendo un esfuerzo de apoyar. O sea, arrancamos en el 20 con poco más de $500.000 de euros. En el año 22 pues ya subimos a más de 2,5 millones y en el 24 a 5 millones. Las solicitudes son esas que tenemos ahí, pueden parecer pocas, pero son, y se va incrementando año a año. Y nosotros de todo eso, ¿cuáles podemos atender? Hemos atendido pues esas que están ahí abajo en total. O sea, nos quedan, o sea, hay demanda. Tenemos demanda de esas ayudas, pues de esos totales, que en total suman más de 800 solicitudes de ayudas, pues hemos conseguido apoyar más de 500 y pico solicitudes. O sea, nos queda, tendríamos demanda para más
para más esfuerzo presupuestario. Y por acabar, y muy rápido, algunos ejemplos de estas ayudas en qué se convierten. Pues en edificaciones de tipo individual, distintas casas, casas premiadas. Esto es una casa en Carnota que ha sido premiada el año pasado, o distintas casas, bueno, distintas construcciones unifamiliares. Sí es verdad que en estas últimas convocatorias, en las convocatorias, la mayoría han sido para particulares y sobre todo vivienda unifamiliar. Ya os digo, en distintos formatos y distintos tipos. Estas son obras que están rematadas y que están en funcionamiento. Esto, que es una casa con una oficina, toda en la provincia de Pontevedra, en Cambados, toda con CLT. O sea, estos son cabañas rurales de turismo rural, que también hemos subvencionado. O esto, que es un pequeño no tan pequeño, hotel rural en el ámbito muy próximo a la ciudad de Santiago de Compostela, porque se subvenciona, ya os digo, no solo viviendas unifamiliares, sino otro tipo de construcciones. Y bueno, hasta aquí, daros las gracias por la atención, y creo que he tratado de adaptarme al tiempo que tenía. Muchísimas gracias.